Buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar con el tema 2 de la unidad 2, que trata sobre criterios de evaluación de proyectos. El objetivo de este tema es analizar las principales técnicas de medición de la rentabilidad de un proyecto individual. Y para ello vamos a ver diferentes indicadores que justamente nos van a permitir medir la rentabilidad de un proyecto de inversión. Y los indicadores que vamos a ver son los que están listados aquí. El primero de ellos, el valor actual neto, también denominado VAN, por su sigla, digamos, de las primeras tres, de la primera letra de las palabras. También luego vamos a ver la tasa interna de retorno, denominada TIR, la relación beneficio-costo, RBC, el periodo de recupero de la inversión y finalmente algunas técnicas informáticas que pueden utilizarse. Para ver este tema lo vamos a dividir básicamente en dos módulos. El primer módulo va a ser referido exclusivamente al valor actual neto y es lo que vamos a ver inicialmente. Una vez finalizado este módulo, lo que les voy a pedir es que resuelvan algunos ejercicios prácticos de la guía, y una vez finalizados esos ejercicios y hecha la autoevaluación de este módulo, vamos a continuar con el módulo siguiente con los otros indicadores que tenemos aquí y obviamente resolución de ejercicios. Entonces, el primero de ellos que vamos a ver, como les dije, es el valor actual neto y es lo que vamos a ver ahora. Antes de comenzar propiamente con el indicador en particular, vamos a recordar brevemente lo que era la evaluación financiera. Yo les había comentado en las primeras clases que un proyecto de inversión tiene un determinado horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación es el periodo de tiempo donde vamos a estimar todos los ingresos que va a generar el proyecto y también todas las salidas de dinero o egresos que va a generar el proyecto. Luego, a partir de esos ingresos y esos egresos, lo que vamos a hacer es elaborar lo que se llama un flujo de caja o un flujo de fondos. Obviamente es un flujo de caja o de fondos estimado porque nadie conoce realmente el futuro. Nosotros vamos a tratar de prever cuáles van a ser los ingresos y cuáles van a ser los egresos. Y en definitiva va a terminar siendo una especie de planilla donde por un lado van a estar todos los ingresos y luego van a estar por otro lado todos los egresos. Y haciendo la diferencia entre ingresos y egresos vamos a tener lo que se denomina el flujo de caja neto, que es la diferencia entre los ingresos totales y los egresos totales en cada periodo del horizonte de evaluación. A partir de este flujo de cajas neto, vamos a poder determinar los indicadores de rentabilidad que estuve comentando. Lo que vamos a ver en este curso van a ser el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, y también vamos a ver otro que es el periodo de recupero del capital. ¿Y con qué objetivo vamos a determinar estos indicadores? Primero, con el objetivo, un objetivo podría ser decidir la aceptación o rechazo de un proyecto específico. Es decir, tengo un proyecto de inversión y estos indicadores me pueden dar información acerca de decidir si lo acepto o lo rechazo al proyecto de inversión. Pero también podemos tener varios proyectos, y si tenemos varios proyectos de inversión, estos indicadores nos pueden permitir hacer un ordenamiento de varios proyectos cuando estos proyectos son excluyentes entre sí, o sea, hago uno o hago el otro, o existe un racionamiento de capitales. ¿Qué significa esto? Que no tengo dinero como para poder llevar adelante todos los proyectos que pueden ser rentables. Entonces los indicadores nos van a permitir realizar una especie de ranking de proyectos para poder invertir obviamente en aquellos proyectos que son más rentables y dejando los que son menos rentables, aunque sean convenientes. ¿Cuáles son las relaciones que pueden haber entre los proyectos? Por eso vamos a ver este tema porque tiene que ver justamente con el ordenamiento de los proyectos que pueden realizarse. Pueden haber proyectos que son independientes. ¿Qué es un proyecto independiente? Cuando los beneficios y los costos de un proyecto no tienen nada que ver
no están influenciados para nada con los beneficios y los costos o los costos de otro proyecto. Por ejemplo, yo puedo tener un proyecto de un camino en una región y un proyecto de agua potable en una localidad, y tal vez el proyecto de camino no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de agua potable. Entonces estos son proyectos directamente independientes. Pueden haber proyectos que son complementarios. Por ejemplo, vamos a suponer que se está pensando hacer una escuela en un barrio de escasos recursos, y también que se está pensando en hacer un comedor obviamente para permitir que los niños de ese barrio puedan alimentarse mejor. Si el comedor está asociado a la escuela o es parte integral de la escuela, lo que se va a lograr es que muchos chicos vayan, por ejemplo, a desayunar al colegio y que se queden en la escuela. Esto que va a permitir que haya mayor asistencia a la escuela y que también los chicos bien alimentados puedan aprovechar mejor la enseñanza que les da la escuela. Obviamente que aquí estos proyectos son complementarios. ¿Por qué? Porque si estuviera solamente la escuela y no estuviera el comedor, la escuela obtendría determinados beneficios. Si estuviera el comedor solamente y no estuviera la escuela, el comedor tendría también sus beneficios y obviamente sus costos. Pero si ambos están juntos, es probable que más chicos vayan a la escuela y es probable que los chicos que van a la escuela aprovechen mejor la escuela justamente porque están mejor alimentados. Entonces, el beneficio del proyecto escuela más comedor probablemente sea mayor que la suma del beneficio escuela más el beneficio comedor si estuvieran aislados uno del otro. Entonces, en este caso son proyectos complementarios. ¿Por qué? Porque los beneficios de uno están influenciados también por la presencia del otro proyecto. Pueden haber proyectos que son sustitutos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un camino y que en paralelo se coloca un ferrocarril. Entonces, el ferrocarril o el camino puede ser un proyecto sustituto. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que por ese camino se transportan personas o se transportan cargas. Entonces, si yo coloco un ferrocarril al lado del camino, lo que voy a estar haciendo, básicamente, una de las cosas que podría llegar a ocurrir es que parte de la carga que se transportaría en camión por un camino se trasladara al ferrocarril y por lo tanto serían si yo quiero transportar carga, podría sustituirse el proyecto camino por un proyecto ferrocarril. O eventualmente podría también aliviarme el tránsito vehicular en un camino. Entonces, estos podrían ser proyectos sustitutos. Y hay proyectos que pueden ser mutuamente excluyentes. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un determinado campo, una determinada parcela de tierra, y en esa parcela de tierra se está pensando hacer agricultura o se está pensando hacer forestación. ¿Y por qué los dos proyectos son excluyentes? Porque si hago agricultura en esa parcela de campo, no puedo hacer forestación. Y si hago forestación, obviamente no puedo hacer agricultura. Entonces, o hago uno o hago el otro. En este caso son proyectos mutuamente excluyentes. ¿Por qué dos proyectos pueden ser excluyentes? Bueno, básicamente por tres motivos. Primero, porque, voy a seguir la lista que está aquí, porque agotan el presupuesto disponible para otro. Supongamos que tenemos estos dos proyectos independientes, tengo un proyecto de camino y un proyecto de agua potable, y que el proyecto de camino es conveniente y que el proyecto de agua potable también es conveniente, pero no tengo dinero para hacer los dos proyectos. Entonces, si hago el de camino, queda excluido el de agua potable, y si hago el de agua potable, queda excluido el de camino. En ese caso, un proyecto puede agotar el presupuesto disponible para el otro y por eso pueden ser excluyentes. También dos proyectos pueden ser excluyentes porque ambos utilizan un insumo de oferta fija. ¿Cuál sería el ejemplo aquí? Bueno, podría ser este que hemos visto aquí, el de agricultura y forestación. Nosotros tenemos un insumo, en este caso sería el recurso tierra, y esa tierra tiene una determinada dimensión. Si yo en ese lugar voy a hacer agricultura, no puedo hacer forestación.
Y si hago forestación, no puedo hacer agricultura. Entonces, por ese motivo, al utilizar un mismo insumo, en este caso sería la tierra como recurso, de oferta fija, estos dos proyectos de agricultura y forestación son excluyentes. Y también dos proyectos pueden ser excluyentes porque ambos representan soluciones alternativas. Vamos a suponer que tenemos un determinado problema y planteamos varias alternativas. Evidentemente, al plantear varias alternativas, lo que voy a tener que hacer es escoger entre alguna de esas alternativas. No voy a hacer las tres, si tengo tres alternativas, no voy a hacer las tres. Voy a escoger la mejor de las alternativas. Podría ser, por ejemplo, aquí en este caso, si estoy planteando un camino para sacar carga de un determinado lugar, también puedo tener la alternativa de hacer un ferrocarril. En ese caso, si lo planteo como alternativas, o hago el camino o hago el ferrocarril. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta cuál es la relación que existe entre los proyectos, porque después, más adelante, cuando veamos cómo se utilizan los indicadores para priorizar alternativas de inversión o priorizar proyectos, es muy importante saber qué relación hay entre los proyectos que estamos analizando. Ahora sí vamos a comenzar con el primero de los indicadores de rentabilidad que vamos a utilizar y que es el más importante. Después van a ver por qué es el más importante, y es justamente el valor actual neto, que su sigla es VAN, justamente valor actual neto. ¿Qué es el valor actual neto? Matemáticamente, el valor actual neto representa el valor actual del flujo de caja neto. O sea, matemáticamente, el valor actual neto representa el valor actual del flujo de caja neto. ¿Qué significa eso? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un proyecto de inversión, como el que tenemos aquí, donde este proyecto considera, cuando se hizo el estudio, que es necesario invertir 1 millón de pesos en el momento actual para poder llevar adelante el proyecto, y que una vez que este proyecto comience a funcionar, va a tener un horizonte de evaluación de 2 años. El proyecto se va a terminar en 2 años. Y que el proyecto prevé que durante el primer año se van a generar ingresos, todos los ingresos que se van a generar el primer año van a sumar 824.000 pesos. Y que también durante ese primer año van a haber egresos de dinero que sumados van a sumar 200.000 pesos. Durante el segundo año van a haber ingresos que sumados van a llegar al valor de 964.000 pesos. Y los egresos del segundo año van a totalizar un valor de 100.000 pesos. Esto que tenemos aquí, expresado de esta manera, es lo que se denomina una barra cronológica de tiempo. Y es lo que normalmente es conveniente hacer cuando uno hace un planteo de un proyecto para visualizar convenientemente en qué momento de tiempo están los desembolsos de dinero. Y cada uno de estos periodos, en este caso, son años. Entonces, esta sería una forma de representación de un flujo de caja representado en términos de una barra cronológica de tiempo. Por un lado, por aquí arriba están todos los ingresos indicados en verde y abajo están los egresos indicados con estas flechas y obviamente en color rojo. Entonces, este sería el flujo de caja. Ahora, para poder calcular nuestro indicador, lo primero que tenemos que hacer es hacer el flujo de cajas neto. ¿Neto qué significa? Que en cada momento de tiempo tengo que calcular la diferencia entre los ingresos menos los egresos para tener el flujo de cajas neto. En el momento inicial, el flujo de cajas neto es negativo. ¿Por qué? Porque hay salida de dinero, pero no hay ingreso de dinero. Por lo tanto, el flujo de cajas neto sería menos 1 millón. Al final del año 1, el flujo de cajas neto sería un valor positivo de 624.000 menos 200.000 negativo, por lo tanto me quedaría un valor positivo de más 624.000. Y en el segundo año, el flujo de cajas neto quedaría 964.000 positivo menos 100.000, que fue el egreso, y por lo tanto me quedaría un valor positivo de 864.000. Entonces, eso es justamente lo que vemos en esta próxima transparencia.
el flujo de cajas neto. ¿Cómo queda el flujo de cajas neto? Menos 1 millón en el momento 0. En el año, al final del periodo 1, 624.000 positivo, que era la diferencia entre 824.000 menos 200.000. Y al final del segundo año, 864.000 positivo, que era la diferencia entre 964.000 menos 100.000. Este es nuestro flujo de cajas neto, ¿sí? Y la definición de Van decía que matemáticamente el valor actual neto representa el valor actual del flujo de cajas neto. Si este es el flujo de cajas neto, lo que tengo que hacer es calcular cuál es su valor actual. ¿Cuál es el valor actual? El valor presente, la sumatoria del valor presente de todos estos valores que tenemos aquí con su correspondiente signo. Entonces, si yo quiero llevar a valor presente estos 100.000, este millón de pesos que está con valor negativo, el valor presente ya está a valores de hoy. Por lo tanto, el valor presente va a ser menos 1 millón de pesos. Pero luego tengo que traer a valor presente este monto de dinero. Y para traer un valor futuro a valor presente, tengo que dividirlo teniendo en cuenta una determinada tasa de interés. ¿Y qué tasa de interés se utiliza para calcular el valor actual neto y calcular justamente el valor actual del flujo de caja neto? Se utiliza la tasa de oportunidad del inversor. ¿Qué es la tasa de oportunidad? El costo del dinero para el inversor, que sería, por ejemplo, la mejor alternativa de inversión que eventualmente ese inversor tenga disponible, o eventualmente lo que le está costando el dinero a ese inversor, que en definitiva podría significar lo mismo. Vamos a suponer que este inversor tiene una tasa de oportunidad del 20% anual. Supongamos, por ejemplo, que esta persona tiene la oportunidad, vamos a extraernos de la inflación, vamos a suponer que no existe inflación para no complicar el análisis, y que esta persona tiene la oportunidad de invertir su dinero colocando el dinero, por ejemplo, en plazo fijo. Lo puede colocar a una tasa de oportunidad del 20% anual. Bueno, si esa es su mejor alternativa de inversión, lo que vamos a hacer para calcular matemáticamente el VAN es actualizar este flujo de caja con esta tasa de oportunidad del 20% anual. Entonces, ¿cómo quedaría matemáticamente expresada la ecuación del VAN? Es como lo que está indicado aquí abajo. Este valor que está aquí es un valor negativo, ya está a valor presente, y es menos 1 millón. Luego tenemos este flujo de caja que es positivo, 624.000 pesos, que está a valores del primer año, y por lo tanto lo tengo que traer a valor presente, durante un periodo, utilizando una tasa del 20%. ¿Qué significa eso? Tendría que dividirlo por 1 más la tasa de interés. Recordemos que el valor futuro, nosotros teníamos la ecuación de interés compuesto, valor futuro era igual al valor presente por 1 más I a la N. De manera tal que, y esto este era un esquema así. Yo tenía un valor presente en el momento 0, tenía un periodo 1, periodo 2, y tenía n periodos, y aquí tenía un valor futuro. Y que este valor futuro era equivalente a este valor presente. Para traer este valor futuro a valor presente, lo que tengo que hacer, si quiero calcular el valor presente, es dividir este valor futuro dividido 1 más i a la n. O sea, tengo que dividir por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos que estoy queriendo actualizar, que estoy queriendo llevar a valor presente. Entonces, si tuviera que traer a valor presente los 624.000 pesos, serían 624.000 dividido 1 más la tasa de interés, que es la tasa de oportunidad del inversor, que se utiliza para el cálculo del VAN, elevado, aquí tengo un solo periodo, elevado a la 1, ¿sí? Y si quisiera actualizar los 684.000 pesos, lo tengo que dividir por 1 más i elevado al cuadrado, porque son 2 periodos que tengo que actualizar. Entonces, eso es justamente lo que está indicado en la presentación. Fíjense que
624.000 está actualizado un periodo y por lo tanto lo divido por 1 más 0,2. Y a los 864.000 los tengo que traer 2 periodos al presente. Por lo tanto lo tengo que dividir por 1 más i, que sería 0,2, que es la tasa de oportunidad que estamos utilizando, elevado al cuadrado. Y estos dos valores son positivos porque el flujo de cajas neto es positivo en el año 1 y en el año 2. Y este primer valor es negativo porque el flujo de cajas neto es negativo en el momento 0. Si hiciéramos los cálculos de esta ecuación, nos daría un valor positivo de 120.000 pesos. Y ese sería el valor, ese sería el indicador, el valor actual neto. ¿Qué significan estos 120.000 pesos? Estos 120.000 pesos significa cuánto dinero va a ganar este inversor si realiza el proyecto por encima de lo que hubiera ganado si coloca su dinero a una tasa del 20% anual. Y este valor, además, está expresado a valores de hoy. Entonces, esto parece un trabalengua, pero ya lo vamos a entender claramente. Lo voy a volver a repetir. ¿Qué significa un valor actual neto de 120.000 pesos? Significa que si esta persona lleva adelante este proyecto, va a ganar 120.000 pesos más que si hubiera colocado su dinero al 20% anual. Y estos 120.000 pesos están expresados a valores de hoy, o sea, a valor del momento presente, o sea, en este momento de tiempo que estoy indicando con el mouse. Bueno, esto es lo que significa el valor actual neto. Ahora, vamos a hacer un cálculo más simple, como si fuera un cálculo de ama de casa, por así decirlo, para ver si realmente este valor de 120.000 pesos representa eso que he dicho. Y también para que ustedes entiendan mejor conceptualmente qué significa el valor actual neto. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular, primero vamos a hacer un cálculo de almacenero. Entonces, bueno, eso está representado aquí en la presentación, pero yo me voy a ir a esta imagen que me va a permitir hacer un análisis un poco más, ustedes van a poder visualizar mejor teniendo en cuenta aquí la barra cronológica de tiempo y el flujo de cajas neto. Entonces, veamos por ejemplo, vamos a pensar un poco. Esta persona tiene la oportunidad de invertir su dinero a una tasa de interés I del 20%, ¿sí? Del 20% anual, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que esta persona decide llevar adelante el proyecto. ¿Cuánto dinero va a tener acumulado al final de este periodo? Aquí, una vez que termine el proyecto, ¿cuánto dinero va a tener acumulado? ¿Cuál va a ser lo que yo denomino el valor futuro del proyecto? ¿Cuánto dinero va a tener acumulado? Bueno, cuando se hizo este proyecto hubo una salida de dinero de 120.000 pesos, pero luego le ingresó 624.000 pesos neto y 864.000 pesos. Por lo tanto, este dinero, estos 864.000 pesos lo tiene. 864.000 pesos lo tiene a valores del año 2, en este momento de tiempo, ¿sí? Ahora, esta persona retiró del proyecto 624.000 pesos. Y si tiene la oportunidad de invertir el dinero al 20%, lo que se supone es que una vez que lo retira del proyecto, lo va a reinvertir durante un periodo de tiempo más al 20%. Por lo tanto, además de los 864.000 pesos, voy a tener los 624.000 pesos que retiré durante el primer periodo, más el interés que me genera o que me van a generar los 624.000 pesos durante un periodo de tiempo. Y eso lo puedo expresar de esta manera. Ustedes saben que este es el valor futuro de este monto durante un periodo de tiempo. Y esto da un valor, si calculáramos, voy a fijarme aquí en la presentación, de 1.612.800. Entonces lo voy a escribir aquí, a ver si me recuerdo bien el número, 1.612.800 pesos. Entonces esta persona, si realiza el proyecto,
al final del año 2 va a tener acumulada esta cantidad de dinero. Esto sería al año 2, ¿sí? Esta cantidad de dinero va a tener acumulado si hubiera llevado adelante el proyecto, ¿sí? Bueno, ¿qué otra alternativa tiene esta persona? La alternativa de invertir a la tasa de oportunidad, ¿sí? O sea, otra alternativa sería, bueno, no llevo adelante el proyecto e invierto a la tasa de oportunidad. Entonces, ¿cuál sería el valor futuro de la inversión? Que lo voy a poner acá, alternativa. Sería este $1.000.000, lo invierto al 20%. ¿Y cómo puedo calcular eso? Ustedes saben que el valor futuro es igual al valor presente por 1 más I a la N. Entonces, en este caso sería $1.000.000 por 1 más la tasa de interés. En este caso puede colocar el dinero en el banco durante 2 periodos de tiempo, ¿sí? Y este sería el valor futuro si, por ejemplo, colocara su dinero al 20% durante 2 años. Y esto, si no estoy equivocado, me da $1.440.000. Voy a verificar nomás que sea así, $1.440.000, ¿sí? Entonces, ¿cuánto dinero? ¿Qué conviene más? Vamos a ver aquí. ¿Qué conviene más? ¿Invertir en la inversión alternativa o invertir en el proyecto? ¿Dónde ganaríamos más dinero? Piensen un poco. Bueno, vamos a ganar más dinero, obviamente, en esta situación. ¿Por qué? Porque este monto es mayor a este valor. ¿Cuánto dinero más voy a ganar? La diferencia que hay entre este valor y este valor. Si hago la diferencia, me va a dar, lo tengo aquí, me puedo restar también, $172.800. Entonces, aquí sería, la diferencia sería $172.800, ¿sí? Esto menos esto. ¿Cuánto dinero más voy a ganar si hago el proyecto comparado con realizar la inversión alternativa? $172.800. Pero este monto de dinero está expresado a valores del año 2, porque estoy en este momento de tiempo. Si yo quisiera traer $172.000, $172.800 a valores de hoy, traerlo a valor presente, para calcular el valor presente de ese monto sería 172.800 dividido 1 más la tasa de oportunidad que estoy utilizando del 20% elevado al cuadrado, porque son 2 periodos de tiempo que tengo que actualizar. Y esto me va a dar un valor positivo de $120.000. Y que es un poco lo que está indicado aquí. Y es la ganancia. Fíjense que cuando nosotros vimos la ecuación del BAN y calculamos la ecuación del BAN, el valor actual neto, que era menos 1.000.000 más 624.000 dividido 1 más la tasa de interés más 864.000 dividido 1 más la tasa de interés elevado al cuadrado, nos daba $120.000. Estos $120.000 yo les decía que representa cuánto más va a ganar este inversor si invierte en el proyecto comparado con lo que hubiera ganado si hubiera invertido su dinero a la tasa de oportunidad, y que este valor está expresado a valores de hoy. Y eso es justamente lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo aquí, estos $120.000, es la ganancia extra que va a generar el proyecto por encima de lo que se hubiera ganado si se invierte a la tasa de oportunidad. Y este valor está expresado a valores de hoy. Entonces, esto es justamente el valor actual neto. Y es una forma de entenderlo de otra manera para que entiendan conceptualmente qué significa. Entonces, volviendo a la presentación, bueno, un poco lo que seguía acá era primero calcular el valor futuro del proyecto, que es lo que vimos recién. El valor futuro es lo que teníamos acumulado, lo que habíamos retirado del segundo año, más lo que habíamos retirado durante el primer año, más el interés que me genera este monto durante un periodo de tiempo. Y eso me da este valor. Si invierto en la inversión alternativa, hubiera obtenido $1.440.000 y la ganancia extra en el año 2 sería la diferencia entre estos dos valores.
y la ganancia extra a valor presente serían los 120.000 pesos, que es justamente el valor actual neto. Entonces, el valor actual neto indica cuánto dinero de ganancia extra generará un proyecto comparado con la mejor alternativa de inversión disponible, que está medido a través de la tasa de oportunidad. Y el monto de dinero resultante está expresado a valores de hoy. Entonces, vean ustedes que, ¿qué hubiera pasado si acá en el cálculo la diferencia entre este valor, 1 millón, entre el valor futuro del proyecto y la inversión alternativa hubiera dado negativa? Vamos a suponer que voy a señalizar con un color, que este monto de dinero, bueno, en este caso este monto de dinero es mayor a este, y por lo tanto la diferencia va a ser positiva, y por lo tanto esto va a implicar que el VAN sea positivo, o sea mayor que 0, ¿sí? Entonces, en este caso el proyecto es conveniente. ¿Por qué? Porque el proyecto me da una rentabilidad mayor a la inversión alternativa. Pero ¿qué hubiera pasado si este monto de dinero, este monto que está aquí, me da un valor menor a este valor? La diferencia hubiera dado negativa, y por lo tanto el valor presente de un número de negativo me hubiera dado un VAN matemáticamente negativo, o sea menor que 0. Y en esa situación el proyecto no hubiera sido conveniente. ¿Por qué? Porque hubiera sido mejor invertir a la tasa de oportunidad. Y en el caso particular en que ambos valores dan el mismo número, este valor hubiera dado igual a 0, y por lo tanto estamos en una situación de indiferencia. O sea, el VAN hubiera dado igual a 0, y por lo tanto sería indiferente invertir en el proyecto o invertir a la tasa de oportunidad. Y eso es justamente lo que está indicado aquí en la presentación. ¿Cuál es el criterio para la toma de decisiones con respecto al VAN? Si el VAN da positivo, la ecuación matemática del VAN da positivo, conviene realizar el proyecto. Si el VAN da negativo, o sea menor que 0, no conviene realizar el proyecto. Y si el VAN es igual a 0, muy raro, pero bueno, se puede dar, es una situación de indiferencia. O sea, puedo invertir en el proyecto o invertir a la tasa de oportunidad o en la inversión alternativa. Entonces, eso es justamente el valor actual neto y la manera en que se calcula. Entonces, para resumir, digamos, ¿cuál es el procedimiento para el cálculo del VAN? Lo primero que tenemos que hacer es definir el horizonte de evaluación del proyecto. Y durante ese horizonte de evaluación tendremos que estimar cuáles son los ingresos de dinero que va a generar el proyecto y cuáles son los egresos de dinero. Haciendo la diferencia entre ingresos y egresos podemos calcular el flujo de cajas neto, o también se lo denomina beneficios netos anuales, que en el momento 0 el beneficio neto anual puede ser negativo si es que el ingreso, si es que la salida de dinero es mayor al ingreso de dinero. Normalmente en los proyectos hay una inversión en el momento inicial que hace que el beneficio neto en el momento 0 sea negativo. Luego tendremos que determinar la tasa de oportunidad del inversor, que es justamente la tasa de interés que vamos a calcular vamos a utilizar para el cálculo del VAN. Y esta tasa de oportunidad debe reflejar la mejor alternativa de inversión que tiene el inversor a su disposición. Y una vez que tenemos la tasa de oportunidad y los beneficios netos, debemos actualizar los beneficios netos a su equivalente al momento actual empleando la tasa de oportunidad seleccionada. Y la expresión del VAN queda reflejada de esta manera. VAN sería igual al beneficio neto del momento inicial, momento 0, que no lo tengo que actualizar porque ya está a valor presente. Este normalmente puede ser negativo si hay un monto de inversión, más el beneficio neto del año 1, dividido 1 más la tasa de oportunidad, más el beneficio neto del año 2, dividido 1 más la tasa de oportunidad elevado al cuadrado, porque lo actualizo 2 periodos, y obviamente más el beneficio neto del año n, del último periodo, dividido 1 más la tasa de oportunidad elevado a la n. Es decir, tengo que traer a valor presente cada uno de los beneficios netos del flujo de cajas neto. Una cosa importante cuando se calcula el VAN, que es recomendable hacer, cada vez que uno
coloca la ecuación del BAN. Vamos a suponer aquí, voy a borrar un poco todo lo que tengo aquí. Supongamos que quiero calcular, voy a expresar de vuelta la ecuación del BAN. Para este caso sería el valor actual neto, disculpen, el valor actual neto es igual a menos 1.000.000 más 624.000 dividido 1 más 0,2 más 864.000 dividido 1 más 0,2 elevado al cuadrado, y esto es igual a más 120.000. ¿Sí? Bueno, una cosa muy importante, siempre que expresamos el BAN es conveniente colocar como subíndice la tasa de oportunidad que estamos utilizando para calcular el BAN. ¿Por qué? Porque el valor actual neto obviamente depende de la tasa de oportunidad que se utiliza. Entonces, cada vez que coloquemos la expresión del BAN y la ecuación del BAN, es conveniente colocar la tasa de oportunidad, en este caso 20% que he utilizado. Si utilizo un 10%, tendré que colocar 10% acá y obviamente sería 0,10 aquí y 0,10 aquí. Eso quiero que lo tengan en cuenta y que lo respeten cuando realizan los ejercicios, porque obviamente el valor actual neto no va a ser igual a 120.000 pesos si cambio la tasa de oportunidad. Y eventualmente puede llegar a ser negativo si esta tasa de oportunidad empieza a subir, empieza a hacerse más grande, digamos. Entonces, por eso es muy importante colocar aquí como subíndice qué tasa de oportunidad hemos utilizado para el cálculo del BAN. Bien, finalmente, una pequeña una transparencia más. Acá hay una introducción a lo que es el análisis de sensibilidad. Ya vamos a ver con mucho detalle lo que es el análisis de riesgo de un proyecto de inversión, pero aquí es como para que ustedes tengan una muy pequeña aproximación de lo que puede ser un análisis de sensibilidad. Cuando uno trata de estimar los ingresos y egresos a futuro, el evaluador siempre trata de hacer la mejor estimación posible, pero realmente nadie tiene la bola de cristal y nadie sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, si bien uno trata de estimarlo lo mejor posible, obviamente el futuro es siempre incierto. Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, es analizar con este indicador qué pasaría si cambiaran los supuestos o en qué situación el proyecto ya dejaría de ser conveniente, por ejemplo. Entonces, aquí se hizo un pequeño análisis de decir, por ejemplo, qué pasaría si los ingresos netos fueran un 10% menos de lo que hemos previsto. Por lo tanto, la inversión es menos 1.000.000, está a valor presente, pero a los 624.000 pesos lo he multiplicado por 0,9 para reducir un 10% los ingresos netos. Y también a los 864.000 pesos lo he multiplicado por 0,9. Y acá me da un valor positivo de 8.000 pesos, ya muy cercano a cero, pero la conclusión es que el proyecto continúa siendo atractivo, aunque los ingresos netos se reduzcan un 10% a los considerados originalmente. Bueno, esto es simplemente para que vean. Luego, como les dije, vamos a analizar con mucho detalle cómo analizar el riesgo, cómo hacer los análisis de sensibilidad, pero para que vean también cómo uno puede empezar a utilizar el indicador para sensibilizar justamente los resultados del proyecto. Bueno, ahora sí lo que sigue es continuar con la tasa interna de retorno, que eso lo vamos a ver en un módulo siguiente. Lo que sí les voy a pedir ahora, que antes de continuar con el siguiente video, yo acá voy a cortar este video, es que resuelvan los ejercicios de la guía de trabajos prácticos. Y para eso quiero que vayan al apunte que se denomina unidad 2-2.doc, que es el tema de criterios de evaluación de proyectos. Es el tema 2 de la unidad 2, que se llama evaluación financiera de proyectos. Si ustedes van al final donde está la guía de trabajos prácticos, van a ver una serie de ejercicios donde, todos estos ejercicios tienen que ver con este tema de criterios de evaluación de proyectos. Lo que les voy a pedir ahora es que resuelvan algunos ejercicios de esta guía y se los voy a indicar específicamente. En el ejercicio 1
lo que les voy a pedir es que resuelvan el punto A, el valor actual neto de este enunciado. Obviamente, luego en la siguiente clase, cuando veamos los otros indicadores, van a estar en condiciones de resolver el punto B, C, D de este enunciado. Pero sí, habiendo resuelto el punto A, pueden responder, por lo menos utilizando el criterio del BAN, si el proyecto es conveniente. Luego les voy a pedir que respondan a estas cuestiones. No, disculpen, este ejercicio no todavía porque no hemos visto indicadores como la TIR, por ejemplo. Sí les voy a pedir que resuelvan el ejercicio número 3. También les voy a pedir que resuelvan el ejercicio número 4. Y eso sería todo. O sea, que resuelvan el ejercicio 1, el punto A, y que respondan el punto E, que resuelvan el ejercicio 3 y que resuelvan el ejercicio 4. Y bueno, y eso sería lo que, una vez que resuelvan esos ejercicios, obviamente vean el video donde yo explico la resolución de estos ejercicios, que van a ser ejercicios de valor actual neto, y con eso daríamos concluida esta tercer clase, donde lo que quiero justamente es que analicen, que vean bien el concepto de valor actual neto, y una vez que lo tengan bien comprendido y que hayan resuelto bien los ejercicios, vamos a pasar a los otros indicadores que justamente utilizan el mismo concepto del valor actual neto para el cálculo.